Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo de máximo y mínimo. Vamos a ver lo que son extremos condicionados, extremos con una condición de igualdad. Vamos a resumir a un caso de dos variables. En la bibliografía usted puede encontrar más ejemplos de una forma mucho más general, pero la idea es explicar cómo vamos a trabajar por el caso exclusivo de dos variables. Extremos con condiciones. Para nuestro caso van a ser con condiciones de igualdad. Con condiciones de igualdad. Eso es lo que también se conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange. Ya ese es el método que muchas veces aparece. Condiciones de igualdad o restricciones, ¿no? También aparece, digamos, de esa forma. La idea entonces, lo que nosotros queremos es optimizar una función. Vamos a optimizar una función de dos variables, ¿no? F de x, y, ¿ya? Sujeto a una condición. Sujeto a una condición o restricción, como también le llaman, que es una ecuación de dos variables. Le vamos a llamar g de x, y igual a un k. Este k es un número real, ¿no? Es una constante. Puede ser cero, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si aquí dice x más y igual 5, lo que se hace es que el 5 se va a restar, que eso es lo que vamos a ver, si es que igualado a 0. Pero generalmente esta es una condición. Y la diferencia, digamos, con el método sin restricción, digamos, donde solamente nos preocupamos de sacarle los máximos y los mínimos a esta función que está aquí arriba, que bueno, nosotros usamos el hessiano. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una variable adicional. Esta condición de igualdad, entonces, los puntos críticos que yo establezca deben verificar esta ecuación. Si, por ejemplo, digo x más igual 5, me va a interesar no es cualquier x como el que yo quiero, sino que aquellas parejas de valores que suman me den 5. En cambio, cuando no tengo restricciones, la cantidad de opciones que puedo tener es mucho mayor. Y esto se va restringiendo, se va condicionando a una cosa más específica. La forma como lo voy a trabajar, insisto, hay muchas formas de trabajar. ¿Ya? Para el caso lo voy a reducir, digamos, a lo que vamos a llamarlo una función que voy a llamar función de Lagrange. Es una función que le vamos a llamar L, que va a depender de las variables de la función a optimizar, que es el x y el y una tercera variable, o constante en algunos casos, que se llama lambda. Lambda, ese lambda recibe el nombre de multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ocurrir esta función, donde vamos a tomar la función a optimizar, que es nuestra f, menos lambda veces, bueno, y aquí tomamos la condición. Como les digo, lo que uno escribe acá, voy a colocar un paréntesis, es esta condición la vamos a igualar a 0. O sea, en el fondo, si pasamos restando el k, tendríamos que dejarlo así, como g de x, y menos. Esto, bueno, del lambda nosotros analizamos en un momento lo que eran los vectores paralelos. Tiene que ver entonces con los vectores perpendiculares que se llaman los gradientes. Entonces esta es una curva de nivel asociada, digamos, a la curva f, y lo que nosotros tratamos de ver es que los gradientes en estas curvas de condición y el punto función están en la misma dirección. Y ahí aparece, si uno lo tomara como igualdad, sería que un vector asociado, que se llama gradiente, asociado, ¿no es cierto?, a la función f, es paralelo al gradiente de g. Y ahí aparece este múltiplo, que es una manera de trabajar, ¿no? También. Yo prefiero trabajarlo de esta manera, lo que vamos a hacer un poco más rápido, más técnico, digamos, para poder determinar el máximo y los mínimos. Como les digo, este lambda recibe un nombre, se llama multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Así que en algunos libros usted puede encontrarlo como el método de los multiplicadores de Lagrange, en otros libros simplemente como extremos con condiciones de igualdad o extremos con restricciones. Cada texto puede trabajarlo de una forma distinta, pero a la larga son formas equivalentes y lo importante, digamos, es poder determinar los puntos que nos interesan descubrir. Ahora, ¿cómo vamos a operar? Si nosotros nos recordamos lo que hicimos con funciones solamente sin restricciones, hablábamos de un hessiano. Este hessiano estaba formado por las segundas derivadas parciales. Acá hay un hessiano condicionado que está asociado a esta función L,
donde también lo que vamos a hacer es tomar las segundas derivadas parciales, pero hay que derivar 2 veces en x, en y y en el lambda. ¿Ya? Y eso, digamos, bajo una serie de cálculos, vamos a llegar a un determinante. Yo lo voy a escribir en su forma resumida, ¿no? Hessiano condicionado, en algunos libros hablan del Hessiano correlado, o Hessiano de Lagrange, ¿ya? Yo voy a poner H sub L, o simplemente por Lagrange, es un determinante. Vuelvo a repetir, a ver, cuando uno tomaba los puntos críticos, lo que hacíamos era tomar la función y había que buscar las primeras derivadas parciales igual a la c. En nuestro caso habría que derivar en x, derivar en y derivar con respecto al lambda. Luego, cada una de ellas se vuelve a derivar por segunda vez. O sea, la derivada en x hay que derivarla con respecto a x, con respecto a y, con respecto a lambda. ¿Ya? Y eso, bueno, al hacer los cálculos, si uno va derivando esto, para no escribir una expresión gigante, voy a escribir los resultados finales, que finalmente es lo que usted va a aplicar. Esta componente va a ser 0. Aquí va a quedar la derivada de g con respecto a x. Que ya asumamos que yo derivo con respecto al lambda. Si derivo con respecto al lambda, el x es constante. Por lo tanto, esta derivada es 0. Y al derivar acá, como esto es constante, se mantiene, la derivada de lambda sería 1, me quedaría g. G de x y. Si yo vuelvo a derivar con respecto a lambda, como el g de x no tiene lambda, va a ser. Si vuelvo a derivar con respecto a x, me queda la derivada de g con respecto a x. Y si vuelvo a derivar con respecto a y, me va a quedar la derivada de g con respecto a la variable. Después, derivo con x y hago lo mismo. Tomo la derivada de L en x y después la derivo con respecto a lambda, la derivo con respecto a x y la derivo con respecto a y. Ya dice, bueno, se va a quedar aquí nuevamente aparece el de g de x, haga la derivada en x primero y después derive con respecto a lambda, tome el L y derive 2 veces con respecto a x, que aquí sí va a quedar de esta forma. Y después lo derivo 2 veces, pero la primera vez con respecto a x, la segunda vez con respecto a y. Después tomo la derivada con respecto a y, la derivo con respecto al lambda, y va a quedar, y después la vuelvo a derivar, o sea, cuando la deriva con respecto al lambda, vuelve a quedar el de g de y, después la derivada con respecto a x, la deriva con respecto a y, y después deriva 2 veces con respecto a y. Si usted hace ese proceso, es decir, tomando esta expresión, haciendo las derivadas de forma general, ya, y haciendo las reducciones, usted va a llegar a este determinante que aparece acá, que puede quedar obviamente en función del x, del y del lambda, y lo que uno va a tener que hacer obviamente es evaluarlo en un punto crítico. Este es el determinante, se llama que sea lo condicionado. Lo que vamos a hacer después, vamos a suponer, por ejemplo, que yo obtengo un punto crítico, que depende de x y de y, y este lambda, lo voy a llamar x0 y 0, lambda 0. Si este es un punto crítico, ¿ya? Es un punto crítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a evaluar, ahí me faltaría, es un punto crítico, ¿cierto? Vamos a tomar este hessiano que está acá y lo vamos a evaluar en este punto crítico. A diferencia de lo que hicimos sin restricción, aquí van a producirse dos situaciones. ¿Cuál es el primer caso? Bueno, el primer caso sería si, al evaluar este hessiano en este punto P0, como es el determinante evaluado positivo, entonces aquí uno dice hay un máximo local, obviamente asociada a la restricción que tenemos nosotros acá, a este g de x igual k, ¿ya? O sujeta a la condición, ¿no es cierto? Sujeta a la condición g de xy igual k. O sea, vale decir, la gracia es que este punto que está acá, este x0 y 0, va a verificar esta ecuación de condición. El lambda lo vamos a determinar, bueno, en el sistema ecuación. Y el caso 2, para acá, ¿cuál sería nuestro segundo caso? Ahora que este determinante, que es de orden 3, ya nos diera negativo. Si nos da negativo, entonces este punto P sub 0 va a ser un mínimo local sujeto, ¿no es cierto? Sujeto a la condición, voy a abreviar, a la condición g de xy igual k. ¿Ya? Son las dos
cosas que tenemos acá. Si esto diera 0, yo no lo voy a escribir, ahí nuevamente no tenemos información con respecto al punto. ¿Ya? Pero son las dos condiciones. Pero voy a recordar que esto es un determinante 3×3, por lo tanto el cálculo es un poquito más largo, puede ser, que uno de 2×2. Pero la gracia es que el cálculo lo vamos a hacer después de evaluarse. Primero evaluamos el punto, lo transformamos como determinante netamente numérico y después lo resolvemos. Cuando en algunos casos, y dependiendo obviamente de las ecuaciones que uno tenga acá, ¿qué se les va a complicar el sistema? Lo que se va a complicar una vez que yo hago las derivadas parciales para sacar los puntos críticos, ese sistema en algunos casos podría tornarse un poquito más complejo, porque no necesariamente es un sistema lineal. Entonces a veces, si bien hay algunas maneras de resolver, generalmente por algunas sustituciones, puede ocurrir, digamos, de que una simple sustitución no me resuelva el sistema. Y bueno, eso obviamente en la medida que uno va haciendo ejercicio se va a ir enfrentando, digamos, a esa situación. Vamos entonces a ver un par de ejemplos para poder analizar, digamos, la situación que estamos viendo. Muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, este ejemplo lo vamos a rehacer en realidad. Estamos reeditando el video, así que si estoy con otra camisa es porque hubo un pequeño error, como ya les había informado en su momento. ¿Ya? Que era esta función entonces que vamos a optimizar. Esta función que tenemos aquí arriba, la 25 menos x cuadrado y cuadrado. Esta es la condición de Lagrange. Esta era nuestra función g. ¿Ya? Entonces nos formamos nuestra función que le llamamos función de Lagrange, que depende de las variables xy y del parámetro o también variable lambda, donde colocamos entonces la función a optimizar, que es 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, menos lambda veces esta condición. Recordemos que esta condición, igualada a la constante, vamos a pasar la constante restando y vamos a dejar esto como 2x más y menos 4. Ya, esa es nuestra condición. Entonces, para sacar puntos críticos, lo que hacemos es tomar esta función y derivarla parcialmente en x, en y y en lambda. Cuando tomamos la derivada de esta función L con respecto a x, tenemos entonces 0 menos 2x. El y es constante, por lo tanto la derivada es 0. Vamos derivando en x, esta es una constante, pero como está multiplicando se conserva. Se deriva entonces esta parte interior con respecto a x, la derivada de x es 2, esto es 0, me queda 2 veces lambda, menos 2 lambda. Hacemos ahora la derivada parcial con respecto a la variable y, nuevamente 0, x es constante, 0, la derivada de y cuadrado que es menos 2y, menos, mantenemos el lambda, derivamos el interior con respecto a y, la derivada de y es 1, esto es 0, me queda entonces simplemente el lambda. Y finalmente derivamos con respecto a lambda. Y así derivamos al lambda, entonces la y es constante, la y es constante, por lo tanto todo esto es 0, se deriva el lambda, la derivada de lambda es 1, me queda menos la condición. Me queda entonces menos 2x más y menos 4. Entonces esto es un sistema, lo igualamos a 0. Y formamos entonces un sistema de ecuaciones. Aquí hay 3 ecuaciones donde tenemos que encontrar los valores correspondientes tanto de x, de y como de lambda. Las formas de resolver el sistema, bueno, son variadas, pero lo que vamos a hacer en este caso es despejar en función del lambda. ¿Para qué? Vamos a trabajar con las dos primeras ecuaciones y vamos a reemplazar la información en la tercera. La tercera contiene solamente esta condición, que es 2x más y menos 4. Recuerden que si yo no tengo condición, uno puede obtener muchos puntos críticos, a lo mejor uno más, pero varios, y ahí uno usa el hessiano tradicional. Lo que queremos hacer ahora es que los puntos críticos que encontremos tienen que verificar esta ecuación. O sea, tienen que, al reemplazarlos acá, el x y el y me tienen que dar 4. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es despejar el lambda. Tenemos estas 3 ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación, el 2 lambda va a pasar, queda menos 2x igual a 2 lambda, dividimos por 2, por lo tanto, lambda va a ser igual a menos x. Ya a esto le vamos a colocar ecuación 1. Y acá hacemos lo mismo. Pasamos el lambda, positivo, me queda menos 2y igual lambda.
Despejamos el lambda. Ecuación 2. Entonces lo que va a ocurrir acá es, como lambda es igual a menos x y lambda es igual a menos 2i, lo que hacemos entonces por la propiedad transitiva igualar los lambda. En el fondo, lo que va a ocurrir en esta parte, o sea, si tomamos estas dos condiciones, es que la expresión menos x, que es igual a lambda, va a ser igual a menos 2i, que también es igual a lambda. Por lo tanto, x es igual a 2i. Y ahí tenemos una condición que le vamos a poner condición número 3, y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación de aquí abajo. Esta ecuación que tenemos abajo, porque tiene un menos afuera, pero está igual a 0. Por lo tanto, la podemos multiplicar por menos 1 y simplemente me queda 2x más y menos 4 igual 0. En el fondo, si yo despejo el 4, me queda la misma condición que yo tengo aquí arriba. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer acá es tomar esta condición 3, el x igual a 2i, esta condición entonces la vamos a reemplazar aquí por el valor del x. ¿Ya? Y al hacer eso, entonces me queda 2 por x, que es 2i, más i. El menos 4 que está aquí, entonces vamos a pasar allá positivo. Me queda 5i, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 igual 4. Por lo tanto, i vale 4 quintos. Ya ese sería el valor de la variable i. Entonces, este valor de i lo reemplazamos aquí. Tenemos la x despejada. Lo vamos a meter en esa ecuación que yo he llamado 3. Por lo tanto, el x, que es el doble de i, o sea, sería 2 por 4 quintos, me queda 8 quintos. Y ahí tengo los valores de x y y que verifican la condición. Vamos a sacar el valor del lambda. El valor del lambda usted lo saca reemplazando en la ecuación 2 o reemplazando en la ecuación 1. Cuando usted quiera, donde saca más fácil. Más fácil obviamente en la 1. Vamos a reemplazar en 1. Y me queda entonces que lambda es igual a menos x. El x vale 8 quintos, entonces me queda menos 8 quintos. Ya, y con estas condiciones entonces vamos a meternos en este hessiano de Lagrange, o hessiano modificado, hessiano orlado, que es el que me indica, digamos, si tenemos este valor que estamos determinando acá, estos valores corresponden a un máximo o un mínimo. Recuerde que acá dice optimizar, no me especifica si lo que yo voy a encontrar es un máximo o un mínimo. Y eso es lo que vamos a tener que averiguar una vez que reemplacemos estos valores en nuestro hessiano. Bueno, acá he vuelto a escribir las derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a x y a y, que lo sacamos en un principio, la función g, el 2x más y, que recuerde que estaba igualada a 4, pero es un g de x, y igual a una constante. Tomamos solamente la parte variable. Este es nuestro hessiano de Lagrange, que ya se los dimos, 0, la derivada de g en x en y, lo mismo acá, y aquí vienen las segundas derivadas de estas funciones L e I, las derivadas de segundo orden en x, en y, o sea, las mixtas y sobre la misma variable. El punto crítico que encontramos para x y y era 8 quintos, 4 quintos, y el valor del lambda es menos 8 quintos. Esto es lo que vamos a tener que, en principio, ¿no es cierto?, nosotros evaluar en esta expresión. Puede ocurrir que en algunos casos a lo mejor solo aparezca x y y, no le aparezca el lambda. En otros casos puede aparecer el lambda en estas derivadas de segundo orden y ahí es obligación que usted lo reemplace. A veces estas expresiones no dependen de x y de y, entonces pueden ser constantes, por lo que vamos a analizar ahora qué es lo que va a ocurrir. Pero lo importante es que el análisis es del punto crítico, ese es el que usted tiene que decidir si es un máximo o mínimo. Ya, si este hessiano modificado como determinante, ¿no es cierto?, da un valor positivo es un máximo, y si este determinante da un valor negativo es un mínimo. Así funciona el método de Lagrange. Entonces, en base a la información que nosotros tenemos acá, vamos a formar este hessiano entonces y vamos a evaluar este punto crítico en ese hessiano. Entonces, la primera fila es 0. La derivada entonces, esta es mi función g, derivamos en x, la derivada de x es 2. Y la derivada con respecto a y es 1. Y lo mismo colocamos hacia abajo. Ya. Vamos a tomar esta función L, dice, y la vamos a volver a derivar con respecto a x. La derivada de L en x, segunda derivada, se vuelve a derivar en x. Sería entonces menos 2, esto sería una constante.
La derivada en x ahora la derivamos con respecto a y. Bueno, el dl de x no tiene y. Por lo tanto, si yo derivo esto con respecto a y, esto va a ser 0. Segunda derivada de L, la derivada de y, que es la de abajo, ahora se deriva con respecto a x. La y es constante. La derivada de y se deriva con respecto a x, no tiene x, por lo tanto su derivada es 0. Y finalmente volvemos a derivar con respecto a y, la derivada de lambda es 0, la derivada de y es 1, me queda menos 2. Pero en este caso entonces este determinante, como usted ve, no depende de x, no depende de y, tampoco de lambda, es absolutamente constante. ¿Ya? Pero, pese a que el signo que nos dé, no quiere decir que cualquier punto sea un máximo mínimo, sino que este hessiano está enfocado a ese punto crítico que nosotros tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular este determinante. Lo puede calcular como está, puede utilizar las propiedades de las matrices determinantes con operaciones fila para ahorrar cálculo, que es lo que yo voy a hacer. Lo vamos a hacer aquí al lado, voy a hacer 0 acá, entonces a la fila 3 es esta, le voy a sumar la fila 1, multiplicando por 2, la idea es hacer una columna ahí de la identidad, sin modificar el valor del determinante, mantenemos la primera fila, mantenemos la segunda, modificamos la tercera, 2 por 0, 0, más 1 es 1, 2 por 2, 4, más 0 es 4, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y el determinante entonces lo vamos a calcular por la fila, por la columna 3, perdón. Los signos asociados, el coeficiente, ¿no es cierto? Eliminamos la fila y la columna, y esto se pasa a un determinante de orden 2, que sería 2 menos 2, 1, 4. Y calculamos este determinante. 2 por 4, 8, menos la diagonal, menos 2 por 1 menos 2, eso me queda 10, positivo. Entonces, para el caso de Lagrange, si este determinante de orden 3 es positivo, entonces nuestro punto crítico es un máximo. Bien, luego, entonces, en 8 quintos, 4 quintos, ya existe un máximo. Un máximo local, máximo relativo, ya, un máximo sujeto a la condición. Aquí importante, o sea, este máximo es aquel valor de x, y que verifica que la condición inicial 2x más y era igual a 4. ¿Ya? Sujeto a la condición 2x más y igual a 4. Ese es el máximo, ese es un punto crítico que va a ser un máximo de la función. Si usted quiere saber cuál es el máximo en la función, bueno, tiene que tomar ese punto y evaluarlo en la función. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces aquí tenemos entonces un máximo. ¿Ya? Y esa sería la resolución de este ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo. Acá tenemos otra función a optimizar, 3x más igual a 10, sujeto a esta condición, x cuadrado igual a 12, revisa acá, puede tomar una condición que no sea necesariamente lineal. Siempre las condiciones lineales son como las más fáciles de trabajar. ¿Ya? Ahora, acá importante es los valores que yo tengo que tomar para x y y deben verificar que esto sea 12. O sea, por ejemplo, el x no podría ser 1 y el y 1, por ejemplo, que me daría 1, no me da 12. El x no podría ser 0, porque si el x fuera 0, me va a dar 0, que me tiene que dar 12. Está multiplicando, el y fuera 0. Entonces, hay ciertos valores que uno previamente podría saber que no van a tomar, no se van a tomar. ¿No? O sea, los valores de x que a mí me van a servir son aquellos que reemplazados aquí me den como resultado 12. Entonces no es cualquier par de valores. ¿Ya? Bueno, tomamos la función de Lagrange, vamos a tomar el L de x y lambda. Tomamos entonces nuestra función, 3x más y más 10 menos lambda veces, y aquí colocamos la condición. El x por hoy vamos a restar el 12, escribimos entonces x cuadrado y menos un 12. ¿Ya? Ahí sería nuestra función lagrangiana, la función de Lagrange, la que vamos a derivar con respecto a x y a lambda para sacar los puntos críticos una vez que volvemos a hacer. ¿Ya? Vamos a derivar entonces con respecto a x. Aquí me queda 3, 0, 0. El lambda se deja multiplicando.
hago la derivada aquí adentro con respecto a x entre paréntesis, la derivada de x cuadrado 2x por y, la derivada de 2 es 0, me quedaría lambda entonces por 2xy. Ahora derivamos L con respecto a la variable y, la de que es constante, lambda es constante, la derivada de esto es 0, la derivada de y es 1, la derivada de y es 0, mantenemos el lambda, que está multiplicando, derivamos aquí adentro con respecto a y, la derivada de y es 1, me queda x cuadrado, la derivada de 2 es 0, me queda lambda por x cuadrado. Y ahora derivamos con respecto a lambda, que algo bastante similar, 0, 0, 0, menos la derivada de lambda que es 1, nos queda la condición, menos la condición, x cuadrado y menos 2. Esas son las derivadas, recuerden que son estas expresiones las que después vamos a tener que volver a derivar. Ahora, para sacar el punto crítico, vamos a igualar a 0. Nuevamente tenemos tres ecuaciones. Como decía antes, a veces lo que se podría complicar en este ejercicio a veces es la resolución del sistema. Sin embargo, vamos a operar similar a lo que hicimos en el caso anterior. Lo que voy a hacer es nuevamente despejar el lambda. Claro, aquí hay algunas cosas que a veces uno tiene que tener cuidado, pero también es cosa importante en la condición. Si yo despejo aquí el lambda, vamos a bajar 3, va a ser igual a lambda por 2xy. Entonces pasé sumando, que se fue el lambda a la derecha, voy a despejar el lambda, eso va a decir, todo aquí va a pasar dividiendo, por lo tanto mi lambda va a quedar 3 dividido en 2x. Claro, me queda una fracción, entonces voy a decir una fracción, ojo, no puede ser 0, claro, el x no podría ser 0, el y no podría ser 0. De hecho no lo son, porque ya dije recién, si el x llegara a valer 0, no importa porque lo multiplique, esto daría 0, no verifica la restricción. Si el y fuera 0 lo mismo, si este fuera 0 me daría 0, tampoco verifica la restricción. Entonces la restricción ya me excluye, digamos, a los valores 0 en este caso. Si no habría problema en pasar dividiendo. Ya, si no, a veces hay que tener cuidado. Hacemos lo mismo en la ecuación 2. 1 va a ser igual a lambda por x cuadrado. Pasamos sumando y al despejar entonces el lambda me quedaría 1 sobre x cuadrado. Nuevamente el x no podría ser 0, cosa que ya vimos no podría ser. En la ecuación 3 lo que uno haría nuevamente es multiplicar por menos 1, ¿cierto? Va a estar sumando el 12 y uno vuelve a llegar a la condición x cuadrado igual 12 como ecuación 3. La idea entonces es buscar otra relación entre x y y para poder reemplazarla con la expresión que tenemos ahora. Entonces lo que voy a hacer, igual que en el caso anterior, voy a tomar estas dos expresiones, voy a seguir aquí arriba, voy a igualar esos lambda, estas dos expresiones son iguales a lambda es igual a lambda, igualamos estas expresiones que tenemos acá, entonces el 3 sobre 2xy, ¿cierto? Lo igualamos al 1 sobre x al cuadrado. Es una igualdad, ¿ya? Así que hacemos el producto cruzado, el x cuadrado me queda entonces aquí 3x cuadrado es igual, 2xy por 1 es igual a 2x. A ver, cosas que uno lo debe hacer, aunque aquí podría hacerlo, pero si yo digo podría, así aquí se puede, a lo mejor lo voy a hacer siempre. Entonces cuando uno dice podría hacer algo, lo trata de hacer siempre. Una de las cosas que uno debe hacer es eliminar las incógnitas, o sea, dividir por x para eliminar, porque a veces se le va a, ¿qué va a pasar? Que puede eliminar solución. ¿Ya? Porque ese x que eliminó a lo mejor era un valor solución. Entonces, cuando se le repite una variable, lo que usted debe hacer es agrupar, ¿no? Hacer una factorización. Vamos a basar restando acá el 2xy, ¿okay? Vamos a igualar a 0. ¿Ya? Entonces, como acá la x es común, lo que yo voy a hacer acá es factorizar por x. Me queda 3x menos 2y, ¿ya? Igual 0. Entonces tengo un producto igual 0, ¿okay? El primero es 0, o el segundo factor es 0. Ya. ¿Qué pasa entonces? El x debe ser 0. Ya dijimos, ojo, el x no podía ser 0 porque si era 0, o falla aquí, o si es 0, esto me daría 0 y no puede ser 0 porque me tiene que dar 2. ¿Ya? Entonces yo descarto. Pero podría ocurrir que yo no tenga esas condiciones y que el x0 sí me sirva, entonces no lo puedo perder. Entonces, si usted lo pasa dividiendo, si elimino el x, puede perder una solución. Esta cruz significa que no lo voy a ocupar. Ya, finalmente me queda aquí que 3x menos 2 igual 0. O sea, 3x igual a 2y. Fíjese, lo que voy a hacer es, mediante nuevamente una sustitución, voy a despejar una de las dos variables
para poder reemplazarla acá y determinar el valor. Ahora, como el x está al cuadrado y el y está elevado a 1, lo que me conviene, en vez de despejar la x, despejar el y. Entonces vamos a decir acá que y es igual a 3 medios de x. Esa sería nuestra ecuación 4, digamos. ¿Por qué me interesa? Porque una vez que yo determine el valor de la x, voy a tener que volver aquí para calcular el valor de y. Y una vez que tenga el x y y, tendría que reemplazar en una de estas dos para encontrar el valor del lambda. Entonces, esta ecuación 4, ¿dónde la vamos a reemplazar? Aquí, en esta que tenemos aquí. Esta es la ecuación 3, vamos a reemplazar el y. ¿Ya? Entonces, esa expresión 4 la vamos a reemplazar en esa ecuación 3. Entonces nos queda x cuadrado por y, que es 3 medios de x igual 12. ¿Ya qué va a ocurrir? Que este 2 va a multiplicar, acá va al 24, el 3 va a dividir al 24, me va a quedar 8x cuadrado por x da x cubo. Finalmente usted va a llegar a que x cubo es igual a 8. ¿Ya? Multiplicado por 2, 24, dividido por 3, 24 dividido por 3 da 8, x cubo igual a 8, una raíz cúbica de 8 es 2, por lo tanto el x vale 2. Si x vale 2, ¿dónde voy a reemplazar? Aquí en 4, acá, vean dónde está la x, aquí usted va a reemplazar, reemplaza en 4, entonces ¿cuánto vale y? Bueno, vale 3 medios de x, o sea 3 medios por 2, se cancela el 2, el y vale 3. Y me queda el lambda. ¿Dónde meto el lambda? Bueno, ahí tiene dos ecuaciones para trabajar el lambda. La 1 o la 2, donde usted quiera. ¿Ya? Si por ejemplo yo lo hago a la ecuación 2, ¿cuánto vale lambda? Bueno, si x vale 2, me tomo el 2, todo al cuadrado es 4, el lambda me queda un cuarto. Entonces, y ahí tengo el punto crítico. Pues sería entonces el 2, 3, un cuarto. Ese sería el punto crítico. Ese es mi candidato a máximo o a mínimo. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Bueno, en este hessiano condicionado, que es formado entonces con las segundas derivadas parciales de L y las derivadas de G, para poder decidir entonces si este punto crítico corresponde efectivamente a un máximo o a un mínimo. Ya, continuamos entonces. Ahí tenemos mágicamente el punto crítico. Las derivadas parciales, solamente escribir la x y la y, nuestra función g, que es la condición, este es nuestro hessiano modificado. Queremos verificar entonces si este punto corresponde o a un máximo local o un mínimo local de la función original, que era la que teníamos al principio, la f de x. Vamos entonces a tomar la derivada, vamos a darle forma a este determinante de orden 2, entonces 0. Y si vamos a tomar, ahí está g, esa era nuestra función g, dice, la vamos a derivar con respecto solamente al x, me quedaría 2xy. Y a derivarla con respecto a y, la derivada de y1, me queda x cuadrado. Lo mismo hacia abajo, 2xy y x cuadrado, porque eso se repite. Ahora, tenemos L, derivada en x, dice, debo volver a derivarla con respecto a x. La derivada de 3 es 0, este la está multiplicando, se mantiene, la derivada de x1 me queda 2y por lambda, por menos, o sea, menos 2 lambda y, menos 2 lambda y. Pero bueno, la derivada de x1, 2y por lambda por el menos 2 lambda y. Nuevamente, tomamos la derivada en x, la derivada con respecto a x, y la volvemos a derivar, pero con respecto a y ahora. La derivada de x1, la derivada de 3 es 0, me queda 2x por menos lambda, o sea, me queda menos 2 lambda x, en el caso de esa expresión. Tomamos la y ahora, la volvemos a derivar con respecto a x, tomamos esta expresión, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x, menos 2 lambda x. Ya habíamos dicho que estas derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto, no es necesario, digamos, volver a hacer el cálculo, recordando que son iguales. Y finalmente, esta derivada de y, volvemos a derivar en y, pero fíjense que la expresión no contiene y, por lo tanto todo esto es constante, así que la derivada es 0. Entonces acá, a diferencia del ejemplo anterior, el hessiano sí nos dio dependiendo de la x, de la y y del lambda. En el anterior nos dio todo constante, entonces no tuvimos que evaluar.
Ahora sí vamos a tener que evaluar. Ahí tenemos el punto. El x es 2, el y es 3, el lambda es un cuarto. Ahora sí vamos a tener que hacer la evaluación en el punto para decidir si lo que tenemos aquí es un máximo o es un mínimo. Entonces, este cartesiano de Lagrange lo vamos a evaluar en el punto b sub 0. Vamos a evaluar la x en 2, la y en 3, el lambda en un cuarto. Bueno, esto sigue siendo 0. La x vale 2, la y vale 3, 2 por 3, 6 por 2 me queda 12. X al cuadrado es 4. XY, pero esto es lo mismo, ¿ves? Sigue dando 12. Y x cuadrado, que se repite aquí abajo, ese 4 se vuelve a repetir aquí, me queda 4. Lambda vale por y, el y vale 3, este vale un cuarto por 2, eso es un medio, por 3 menos 3 medios. Me quedaría entonces 3 cuartos por 2 menos 3 medios. X vale 2, este es 2, por 2 4, este vale un cuarto, me queda 1, menos 1. Menos 1, menos 1 y este que vale 0. Ahí nos queda entonces nuestro determinante de orden 2. Ya, nuestro determinante de orden 2. De esta forma, pues podemos entonces hacer los cálculos. Si usted quiere hacer 0, puede hacer 0. Puede, si quiere, tomar ese 1 de ahí, o hacer otra operación, digamos que aquí por menos 3, sumárselo acá, como usted quiera. Ahí cada cual elige, digamos, de qué fila o qué columna quiere hacer. Si es que quiere hacer 0, si usted quiere puede llegar y calcular. Ya, no es necesario hacer una operación elemental para calcular este determinante, es solamente aprovechando, digamos, lo que tenemos. Si yo hago 0 aquí abajo, perdón, por ejemplo, aprovecho este 1, que está acá, menos 1 en este caso, lo hago 0 arriba, entonces voy a hacer 0 en la fila 1, multiplicando esto, por la fila 2 por 4, 4 por menos 1 menos 4 para llegar a 4, 0. Bueno, hago lo mismo con el resto. 4 por 12, 48, más 0 da 48. 4 sobre 2 es 2, por 3, 6, menos 6. Menos 6 más 12 me queda 6. 4 por menos 1 menos 4 más 4 es 0. Mantenemos entonces los otros valores. Y vamos a hacer el cálculo de este determinante de orden 3 por la fila 2. Acuérdense que hay signos asociados. Aquí corresponde un menos. El coeficiente que está ahí, eliminamos la fila y la columna. Entonces me quedaría menos 1 por el determinante de orden 2. 48, 6. 4 menos 1. Bueno, menos 1 da 1, el 1 multiplicando es 1. Así que simplemente me queda el determinante, que es menos 48, voy a seguir acá arriba, menos 48 menos 24. ¿Ya? Y eso nos da entonces menos 70. En este caso, da un valor negativo. Y la gráfica entonces nos dice que siempre que sea el orden 3 negativo, lo que tenemos nosotros ahí es un mínimo. ¿Ya? Entonces, f tiene un mínimo local. ¿Ya? Tiene un mínimo local. Un mínimo local. En x igual 2, y igual 3. Sujeto a la restricción o a la condición. A la condición o restricción, ya da lo mismo. Sujeto a la condición x cuadrado y igual 6. Ahí me equivoco. Ya, igual 6. No, era 12, ¿ya? Era 12. Yo me equivoqué aquí. Era 12, chicos. Yo digo acá y asumo parte de. No lo vamos a editar. ¿Ya? Este era 12. ¿Ya? Yo me lo cambié por 6, pero. Cosas que pasan nomás. Me pasan a mí, usted sabe. Los que me conocen saben que estas cosas me pasan. Claro, como el video uno puede decir, edítelo para que no se note la ficha, pero son detalles. Gajes del oficio, ya 12. Tenemos un mínimo, y acá tenemos entonces otro problema con condiciones donde aquí sí nuestro especial tenía X y lambda, aquí ya uno reemplaza. Puede haber más puntos críticos, si hay más puntos críticos, obviamente usted va a tener que evaluar tantas veces como puntos críticos tenga. Así que eso es parte de lo que va a tener que hacer. Ya, en el caso de la Lagrange, vuelvo a decir que lo hice resumido por esta situación especial solamente para el caso de orden 2. ¿Ya? Y en eso nos vamos a quedar, al menos por este semestre. ¿Ya? Bueno chicos, nos vemos en el próximo video.